Buenas noches, autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, autoridades de la Facultad de Educación, distinguidos conferencistas, docentes que encontraron en la educación superior un espacio de realización profesional, queridos estudiantes, público que nos acompaña, con quienes compartimos el mismo espacio, y buenas noches a quienes nos acompañan desde sus hogares o sus centros de trabajo, desde las diferentes partes del Perú, de Colombia y de Ecuador. Bienvenidos. Bienvenidos a la conferencia Currículo por Competencias en Educación Superior, como parte del ciclo de conferencias que mes a mes ofrece la Facultad de Educación y en el marco del 55º aniversario de nuestra Casa de Estudios. Esta noche es muy especial para nosotros. Nos convoca un tema de especial interés y preocupación para la facultad, pues durante 18 años nos hemos dedicado a la docencia, a la formación y a la investigación en educación superior. Es por ello que decidimos reflexionar en esta fecha sobre lo que ha sido una de nuestras razones de ser durante todos estos años. Antes de dar la palabra a nuestros expositores, empezaremos diciendo o planteando una primera pregunta. ¿Por qué trabajar un currículo por competencias? Creo que esa es la pregunta que todos nos hemos hecho antes de tomar la decisión de asistir esta noche. Propuestas hay muchas, pero yo daré algunos alcances. Porque para cumplir con la razón para la cual hemos sido llamados a esta existencia, se requiere del desarrollo de competencias. Si somos maestros, necesitamos competencias. Si somos ingenieros, necesitamos competencias. Si somos médicos, necesitamos competencias. Porque es necesario lograr que los estudiantes egresen como profesionales que puedan desempeñarse como espera la sociedad del siglo XXI. Porque ser competente significa cumplir con las expectativas que se tienen de los desempeños esperados. Un porcentaje significativo de nuestras vidas se desenvuelve en el ámbito laboral. No obstante, como seres humanos, somos más que alguien que trabaja. Actualmente se habla de competencias como si fueran un fin en sí mismas. Sin embargo, esta es una visión muy limitada. No se debe pretender formar personas que hagan cosas de forma automática, sino que se desempeñen de manera adecuada en un contexto ético. Esta debe ser nuestra aspiración como docentes y el currículo por competencias contribuye a ello. Se necesitan las competencias porque con ellas resolvemos los problemas o las situaciones de la sociedad, ¿no?, que nos demanda y que necesitamos cumplir para poder hacer que nuestro planeta continúe. Podemos observar que el paradigma de las competencias plantea una visión integral de la educación. Es decir, no toma o no considera a las personas en su aspecto estrictamente cognitivo, sino las considera en su todo. Decimos que somos una unidad biopsicosocial y espiritual. Y desde ese sentido y desde esa visión, la competencia nos permite desarrollar ese ser integral, ¿no? Por eso decimos que la competencia integra la educación de la inteligencia, de la voluntad y la afectividad, lo que implica una educación personalizada, lo que implica una educación humanista. En ese sentido, el paradigma de las competencias permite llevar a cabo un profundo cambio educativo que responda a los actuales retos o a las actuales demandas de la humanidad. Fenómenos que debemos responder como la globalización, la sociedad de la información, el mercado laboral competitivo, los nuevos tipos de relaciones sociales que se establecen en la sociedad, la demanda laboral y los avances acelerados. Las competencias nos obligan a cambiar de lógica, pasar de una lógica de contenido a una lógica por acción. ¿Cuál es esa nueva lógica? Parece nueva, pero es la que desde hace mucho tiempo se demanda en las instituciones de educación superior. Esta es
pasar a la lógica de la acción, lo que implica partir de un problema o una situación del contexto que genere la motivación necesaria para comprometerse con la tarea. Esto permitirá activar los conocimientos previos y nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permitan intervenir en la solución de problemas. Esto proporcionará nuevas competencias o mejorará las competencias que ya tenemos. Es importante plantear que las competencias existen por la necesidad de resolver problemas y situaciones. Cuando se realiza un diseño curricular por competencias, los problemas de la profesión hacen necesarias las competencias. No debemos olvidar que el currículo por competencias exige a los docentes ser competentes en el diseño y operacionalización de situaciones didácticas. Estas se logran como parte de un proceso formativo y una práctica reflexiva continua que conduce al ejercicio de una práctica profesional reflexiva. Con este breve preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia titulada El currículo por competencias en la educación superior. Antes de iniciar, voy a explicar la dinámica. Nuestros conferencistas contarán con 20 minutos para realizar su exposición. Cada uno de ellos realizará esta y al terminar contaremos con una rueda de preguntas. Les pido por favor que redacten sus preguntas en los formatos que se les ha entregado en la carpeta y también les rogamos por favor llenen la encuesta donde indagamos cuáles son sus intereses para poder mes a mes ir satisfaciendo estas ideas. Es entonces hora de empezar. En esta oportunidad nos acompaña la magíster Liliana Muñoz Guevara con la ponencia El enfoque por competencias en educación superior y sus implicaciones en el currículo. Ella es docente de la Facultad de Educación, de la sección académica de currículo, didáctica y tecnologías de la información y la comunicación. Directora asociada de la Dirección Universitaria de Gestión de la Docencia de nuestra universidad. La magíster Muñoz es licenciada en Educación Inicial y magíster en Docencia Universitaria. Tiene estudios concluidos de doctorado en Educación y ha seguido diversos diplomados, entre ellos el Diplomado Internacional de Experto en Gestión del Currículo y Proyectos Formativos por Competencias, certificado en el nivel estratégico por el Centro Universitario CIF. Participa en los programas de formación de docentes universitarios en temas de currículo, didáctica y evaluación de las aprendizajes. Invitamos a la magíster Muñoz. Adelante. Buenas noches, doctor Manuel Bello, decano de la Facultad de Educación, profesores de nuestra universidad, de las diferentes facultades que el día de hoy nos acompañan, a nuestros invitados, también les damos la bienvenida, veo también a nuestras alumnas de la Facultad de Educación y público en general que está interesado en el tema de la educación superior. Este va a ser un espacio donde voy a compartir algunas ideas con respecto al enfoque por competencias en educación superior y qué implicaciones tiene esto en el quehacer tanto a nivel de currículo y por supuesto que si hablamos del currículo también tiene que ver con las implicaciones a nivel de la didáctica y de la evaluación. Como muy bien lo señalaba Mónica, estamos en un contexto diverso, donde en el día a día, además de ser diverso es complejo, y en el día a día vamos afrontando diversos retos y además diversos desafíos. Ya Mónica también lo señalaba, estamos en la sociedad del conocimiento, en la era de la globalización, que nos exige y nos pide que formemos ciudadanos para el mundo, ciudadanos globales, pero que tampoco abandonen su identidad. El desarrollo de las TICs también es otra situación que es parte del contexto. La situación o las formas al mundo de acceso al trabajo también han cambiado. Entonces vamos mirando todos esos elementos que son parte de este contexto
y que obviamente van marcando la ruta de la formación, es decir, cómo a partir de lo que nosotros solemos hacer, planificar, es que vamos a ir respondiendo a estas demandas. Características de los ciudadanos del siglo XXI. En la Declaración Mundial sobre Educación Superior del siglo XXI, se señala que necesitamos ciudadanos con actitud democrática. Necesitamos ciudadanos bien formados. Necesitamos ciudadanos con sentido crítico, ciudadanos capaces de analizar los problemas de la sociedad, ciudadanos capaces de buscar y aplicar soluciones y ciudadanos capaces de asumir responsabilidades sociales. Si esas son las exigencias, este es el tipo de ciudadanos que tenemos que formar para responder a estos retos, desafíos del siglo XXI. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos diseñar los currículos de manera tal entonces que responda a esta exigencia? Pero es importante también tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el contexto de este enfoque? El sistema educativo peruano está viviendo una efervescencia por las competencias, ¿no? Hace algunos años que nosotros venimos hablando y rápidamente se ha ido extendiendo y aún más lo hemos asumido. Tal vez no con la debida reflexión, con la reflexión respectiva, como para poder identificar qué aspectos realmente caracterizan a este enfoque y de qué manera además podríamos irlos adaptando o diseñando de manera tal que responda a todas estas exigencias. Existe también la necesidad de aprender a hacerlo, es decir, si nosotros hablamos de un enfoque por competencias, todavía no hemos terminado de comprender qué es lo que significa y cómo llevarlo a la práctica, entonces queda ahí todavía una tarea pendiente. Existe la necesidad del sistema de reconocer que se están realizando innovaciones. También hemos entrado en una lógica en que se nos exige de diferentes ámbitos, desde los sistemas de certificación, de la calidad y otros, que debemos innovar en la educación superior. Y entonces hemos encontrado, y estamos coincidiendo algunos y decimos, no, bueno, si queremos hablar de innovación en la universidad o en la educación superior, bueno, hablemos del enfoque por competencias entonces. Discusión del término competencias también, ¿no? Eso es algo que también, es decir, todos nosotros vamos hablando del enfoque por competencias y como tal el término es polisémico. Si nosotros revisamos bibliografías, referencias, nos vamos a dar cuenta que hay diversas acepciones, diversas definiciones que se van dando, y entonces eso también como que nos genera un poco de inseguridad, porque también tenemos que formar los grupos de estudio dentro de las universidades para que nosotros también podamos construir y decir realmente qué es lo que vamos a entender por este enfoque. Presiones irresistibles de organismos internacionales antes a la satisfacción de necesidades internas. Es cierto, ¿no? Hay una serie de organismos que nos van hablando y van evaluando. Por ejemplo, uno de estos tiene que ver con la prueba PISA, ¿no? La prueba PISA está basada en competencias y por lo tanto nos ha hecho mirar, ver, y nosotros lo que estamos haciendo es traer lo que se está tomando de este referente y poderlo aplicar. Pero así también el proyecto Tuning y otro tipo de proyectos de SECO, etcétera, también nos hacen mirar y decir, bueno, entonces, si ellos están hablando de competencias, nosotros también hablemos de competencias. Pero también existe la necesidad de ser comprendido por quienes lo implementan y lo gestionan. En las universidades se han formado comisiones, equipo de personas que van liderando estos cambios, estas innovaciones, pero antes de poder trabajar con la gran mayoría de la comunidad académica, lo que tenemos que hacer es, en esos grupos que se van formando, es tener claro en qué consiste este enfoque, y algo en lo que siempre fallamos es que asumimos determinados enfoques, pero nos olvidamos de la parte de la implementación. Podemos tener un diseño muy bien organizado,
en todos sus elementos, puede haber una coherencia interna, entonces puede ser pertinente al contexto, etcétera, pero luego, bueno, se queda en un documento y no llega a la etapa de la implementación, que vamos a ver más adelante en la exposición de qué cosa trata. Frente a todo esto, ¿qué cosa debemos superar? Además de todo esto, debemos superar algunas teorías implícitas, ¿sí? Los docentes trabajamos muchas veces con nuestras teorías implícitas, y una tiene que ver con la organización curricular. Todavía vemos el currículo desde un pensamiento heredado de la Grecia clásica, ¿no? Porque si nosotros hablamos mucho de nosotros de competencias, pero si vamos a revisar los planes de estudio, en realidad siguen organizados por disciplina. Y tendríamos que ver si hay un contexto que nos demanda determinadas características que deben cumplir los egresados de la educación superior, entonces tenemos que analizar en qué medida si organizamos currículos en disciplinas, y además, porque podrían estar por disciplinas, pero tendrían que tener una relación unas con otras, una relación horizontal, vertical, ¿no es cierto? Pero si están aisladas, se ve como un currículo fragmentado. Y aún más, se sigue hablando todavía de esa separación de ciencias duras versus ciencias blandas. También trabajamos con teorías implícitas relacionadas a nuestros roles que vienen de la educación escolástica, basada en la autoridad del profesor todavía, ¿no? Y entonces todavía trabajamos con esa idea de que nosotros los profesores somos los que manejamos todo el conocimiento, cuando en la sociedad de hoy, y eso ya no sucede a nosotros en el día a día, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo, que los estudiantes vienen con información que a veces nosotros no manejamos, ¿no? Y a veces queremos argumentar cosas que para ellos tienen mejores explicaciones, ¿no? Y en algunos casos también se sigue considerando el alumno una tabla rasa, ¿no? Una persona que ha venido vacía y que tiene que ir construyendo, pero a partir de lo que le da el profesor. Otra teoría que tenemos que ir superando tiene que ver con la formación instruccional, ¿sí? Que viene de la enseñanza tecnicista. Generar personas con competencias en lo laboral y económico. Y por ahí alguien estará diciendo, pero cuando leemos el enfoque por competencias, también habla de las competencias laborales y económicas. Sin embargo, vamos a ver más adelante una definición que abarca más de ello, ¿no? El docente y alumnos son ejecutores de un programa. Recuerdo mucho cuando yo me inserté al mundo laboral, soy profesora de educación inicial, y entonces venía el programa de la UGEL, creo que todavía no se llama UGEL en ese momento, sino UCE, ¿no? Y entonces, claro, enseñaban niños de 3 años y lo que a mí me decían era que los niños de 3 años aprendían el color primero rojo, luego el color azul y después el color amarillo, ¿no? Y entonces, en esa secuencia, a alguien se le ocurrió que así aprendían los niños y lo que hacían era darnos un programa para que nosotros pudiéramos aplicar. Muy bien, entonces tenemos estas teorías que tenemos que superarlas y valdría la pena entonces hasta este momento preguntarnos qué vamos a entender por las competencias. Hay un sinfín de definiciones. A mí me gusta mucho la definición que se hace desde el enfoque socioformativo. Y desde este enfoque socioformativo se habla que las competencias son actuaciones integrales. Son actuaciones integrales que las vamos a aplicar al momento de llevar a cabo una actividad o resolver problemas. Gardner, cuando publica el texto de las inteligencias múltiples, también hace una definición de lo que es la inteligencia. Cuando nosotros hemos sido estudiantes, inteligente era aquella persona que era capaz de repetir de manera fidedigna lo que decía el maestro, ¿no es cierto? Y entonces ahí está la famosa recitación de las tablas de multiplicar, por ejemplo, ¿no? Que teníamos que irlas trabajando de esa manera, como nos las han enseñado. Pero Gardner dice, una persona en la sociedad del conocimiento es inteligente cuando es capaz de resolver problemas. Desde ahí tenemos que ir pensando, entonces, si la inteligencia es valorada como la capacidad para resolver problemas, y además le añade una categoría que dice, resolver problemas con creatividad, y que sepa utilizar esa solución en diversos contextos. Entonces, si nosotros asumimos esas definiciones, en realidad tenemos que pensar mucho.
y empezar a incorporar muchos cambios en el currículo para resolver problemas en determinados contextos, ¿no? Estos contextos pueden ser en el contexto disciplinar, en el contexto laboral, en el contexto económico, político, social, profesional, en diversos contextos. ¿Cómo no? Porque nosotros no somos profesionales que egresamos y nuestros alumnos se van a desenvolver en una determinada área. No, eso ya hemos superado, ¿no es cierto? Debemos estar preparados para poder desenvolvernos en diferentes contextos y utilizar nuestros conocimientos en ello. Muy bien, hasta ahí podríamos decir, bueno, tampoco no hay nada extraordinario, pero cuando ya nos dicen, tu actuación integral tiene que ser idónea, y tú dices, ¿qué? Entonces, ¿qué cosa quiere decir idóneo? ¿No? Es decir, está basada en criterios de desempeño. No puedo conducirme de la manera que a mí me parece solamente, sino que hay un marco también de referencia. Pero además también te piden compromiso ético en tu actuación integral. Es decir, frente a la solución que tú das a los diferentes problemas del contexto, tú tienes que analizar cuál es el impacto que tienen esas decisiones que tú vas tomando en esos contextos, ¿no? Evaluar lo positivo y lo negativo, los pros y los contras de tu actuación, ¿no? Si un ingeniero va a hacer una edificación y decide comprar materiales de baja calidad, ¿no es cierto? Y entonces ahí se presenta una situación que pone en riesgo la vida humana. Y entonces esto también nos dice, en la formación entonces también hay que incluir casos para que los estudiantes aprendan a resolverlos, situaciones dilémicas donde ellos puedan discutir, tomar decisiones, argumentar, evaluar pros, contras. Y también nos habla, cuando hablamos de esta actuación integral para la mejora continua. Nosotros sabemos que el mundo va cambiando y que el conocimiento también se va actualizando, se va renovando, vamos superando rápidamente muchas teorías, muchos principios, ¿no? Y entonces hay un enfoque que se asume en la educación que tiene que ver con la formación a lo largo de toda la vida. Cuando tú estás frente a este enfoque, también tienes que pensar en la mejora continua. Es por eso que se incluyen, desde esta definición, a mí me gustan mucho todos estos conceptos que se utilizan en esta definición, desde el enfoque socioformativo, porque te hace ver y decir, a veces decimos, ¿por qué tienen que autoevaluarse los estudiantes? ¿Por qué tengo que generar espacios de coevaluación? Porque tiene que ver con la mejora continua. Cuando nosotros tengamos estudiantes que sean capaces de identificar aspectos que ha logrado y aspectos que debe mejorar para alcanzar la idoneidad, entonces iremos teniendo estudiantes que van a aprender a ser autónomos. Vivimos en una sociedad que si no nos convertimos en autónomos como profesionales, no se convierten nuestros estudiantes en autónomos, entonces vamos a tener dificultades para poder seguir avanzando. Entonces, es importante estos aspectos, ¿no? Cuando nosotros resolvemos estos problemas integrales, obviamente interactúa en esa resolución nuestros conocimientos, el saber hacer, el ser y el convivir. No está centrado solamente en la aplicación de datos, teorías, principios, teoremas, sino también aprender en qué momento tengo que utilizarlo, en qué contexto, cómo lo tengo que utilizar, ¿no? Y tener una posición frente a él. Ya Jenita me ha dicho que tengo 5 minutos. Nada más. Muy bien. Y luego entonces, después de, si vamos a revisar otro tipo de conceptualizaciones, pero a partir de lo que acabamos de señalar, entonces, ¿cuál es nuestra idea de currículo? ¿Un plan de estudios? ¿Un conjunto de asignaturas? ¿No? Y Sabalza hace una definición bien interesante de lo que es el currículo y dice, el currículo es un proyecto formativo integrado. Me gusta mucho esta definición que hace Sabalza, porque dice, es algo que se ha pensado y diseñado en su totalidad, que tiene como intención mejorar a las personas en todo el amplio espectro de sus dimensiones, porque el ser humano no solamente es cognición,
El ser humano también es la parte motriz, la parte socioafectiva, y precisa unidad y coherencia interna. Cuando nosotros hablamos de currículo, estamos hablando de una serie de elementos que componen el currículo y que estos están coherentemente articulados. Y eso es lo que tenemos que garantizar. ¿Cuál es la misión dentro de esta concepción de currículo? Es formar y profesionalizar. Son dos conceptos que también tenemos que ir asumiendo. Muy bien, eso también entonces, siempre me pregunto, y cuando estamos en reuniones en la universidad decimos, hablamos mucho de la formación integral, porque eso es lo que nos dice esa idea de currículo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué significaría la formación integral? Y formar integralmente a la persona es, si hablamos desde la universidad, desde la educación superior, es ofrecerle una formación basada en lo técnico, en la formación de la conciencia y del sentido ético, en la investigación y en su parte humana. Y probablemente ustedes puedan identificar a partir de esto también otros elementos. ¿Qué implicaciones conlleva el enfoque por competencias entonces? Lo primero que tenemos que hacer, aparte de tener un dominio teórico de este enfoque, ¿no? Identificar cuáles son sus orígenes, con qué otras disciplinas está relacionada, es que tenemos que hacer un diagnóstico de lo que tenemos en relación al currículo. Y en ese diagnóstico tenemos que ver si es pertinente, el currículo que tenemos, es pertinente a las demandas de contexto, tanto nacional como internacional, y a las demandas institucionales también, porque recuerden que toda institución tiene una filosofía que orienta todo este proceso. Tengo que ver si este currículo está alineado o no a las políticas nacionales, en nuestro caso a la ley, universitaria o al sistema de calidad, y entonces también tengo que ver referentes externos para poder garantizar la alineación. Y la coherencia. ¿Es coherente el marco teórico que tiene con el perfil de ingreso, de egreso, el plan, la forma en que está organizado el plan de estudios, las estrategias que estoy diseñando, la evaluación? Entonces tiene que haber una coherencia interna entre todos los elementos del currículo. Un poco en este cuadro lo que hago es resumir lo que acabo de señalar, ¿no? Entonces, debo tener en cuenta el marco normativo internacional, debo hacer un estudio de pertinencia, de factibilidad, el marco normativo, etcétera, ¿no? Y durante el proceso, entonces, voy definiendo el perfil, formulo los objetivos, se define el plan, se ve cuáles son las estrategias, la evaluación de él para el aprendizaje, y finalmente, entonces, tengo mi programa curricular. Pero tengo que seguir. Hay otras formas también de hacerlo, pero en una revisión lo que he observado es que estos son los elementos comunes que se tienen al diseñar el currículo, ¿sí? Debemos diseñar currículos desde este enfoque, desde una perspectiva psicologista, es decir, centrada en la persona, para poder potenciar todas esas dimensiones que señalábamos hace algunos minutos. Debemos también diseñar desde una perspectiva reconstruccionista, socio-reconstruccionista. Siempre decimos, nosotros debemos aportar a la sociedad. Y en los modelos educativos precisamente se tiene que señalar el hombre que tú quieres formar y a qué sociedad vas a aportar a partir de esa formación que tú brindas. Y obviamente tenemos que ver al preparar al estudiante para que sea agente del cambio social. Y también de la dialéctica. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy complejo, en el que el día a día también, y vivimos en incertidumbre además. No sabemos lo que va a pasar, ¿no? O no sabemos qué postura vamos a tomar frente a diversos temas que se van suscitando, ¿no? Centrado entonces en el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, para incorporarse en el proceso de transformación social. Creo que me queda muy poco, pero pediría que me dejen terminar, me faltan 3 diapositivas nada más, ¿sí?
En la parte de implementación, decíamos, ¿no? ¿Qué implica este enfoque? Que debemos capacitar a todos los actores involucrados. Tiene que haber alguien que lidera, que moviliza a la comunidad académica para poder sensibilizar a otros y para que toda la comunidad académica haga suyo este proyecto formativo bajo este enfoque. La elaboración de materiales también. Ver los ambientes de aprendizaje. Si vamos a utilizar si vamos a aplicar este enfoque, obviamente no podemos tener aulas donde la organización de los estudiantes es restrictiva, ¿no? O de la manera tradicional, mirándole la nuca uno hacia otro. Entonces también tenemos que ver con qué ambientes de aprendizaje contamos. Tenemos que tener ambientes de aprendizaje donde esté incluida o incorporada la tecnología. Ya nosotros trabajamos con nativos digitales, ¿no? Y entonces a veces nos cuestionamos y decimos, ¿por qué hay un letrero que dice prohibido usar su dispositivo móvil durante la clase? Ponemos porque hemos encontrado la única forma de poder controlar a los estudiantes, porque no lo sabemos usar. Pero si nosotros supiéramos usarlo, más bien nos gustaría que ellos lo utilicen, porque eso compromete más a los estudiantes, los moviliza, captamos el interés de ellos, ¿no? Debemos también tener estrategias de monitoreo, porque cuando nosotros queremos incorporar este enfoque, porque a partir de este enfoque obviamente la didáctica cambia, ¿no es cierto? Nos hablan del método de proyectos, del método de aprendizaje basado en problemas, del método de casos, de exposiciones orales de tipo participativa, el uso de la interrogación didáctica. Didácticas que en realidad no son tan nuevas, que se vienen usando desde hace algunos años atrás, ¿no? Pero nosotros los profesores lo que necesitamos es que nos formen y que además nos acompañen en ese proceso de aplicación. Entonces, asumir este enfoque implica eso, tener un sistema de acompañamiento al profesor en sus aulas, fuera de ellas, de manera tal que podamos fortalecer sus competencias. Cuando nosotros somos seleccionados para incorporarnos en la universidad, en realidad lo que ven es nuestra experticia disciplinar, ¿no? Un excelente odontólogo, médico, enfermera, profesora, que domina determinadas técnicas, didácticas, etcétera, ¿no? Que son propias de su disciplina. Pero no sabemos cómo va a conducir la docencia. Entonces, al ser parte de la educación superior, hemos asumido una segunda profesión. Y esa segunda profesión es la docencia. Incluso nosotros que somos profesores de carrera, porque una cosa es enseñar a niños y otra cosa es enseñar a adultos, ¿no? Debe haber también acompañamiento, se debe acompañar a través de observaciones a los profesores, debe haber una retroalimentación permanente hacia el profesor y el trabajo en equipo. Solamente el trabajo en equipo, estimados colegas, nos va a fortalecer las instituciones. Y finalmente, permanentemente tenemos que ir mirando los resultados en relación a lo que hemos planteado, ¿no? La evaluación del currículo. ¿Cuál es el impacto de este currículo? ¿Cómo impacta en los estudiantes? ¿Están aprendiendo o no los estudiantes? ¿Hay mayor deserción, menor deserción, determinadas, dependiendo de las didácticas que vamos incorporando? ¿Cómo esto está impactando en la sociedad, en la economía de nuestro país? ¿No? Hay que evaluar ese proceso a través del cual se está desarrollando este currículo, los contenidos, si están de acuerdo a los cambios y a los avances de la sociedad, y posibles y futuras direcciones para el cambio del currículo. Son algunas ideas muy generales y además he tratado de ser respetuosa del tiempo que me han dado, pero espero que pueda servirles a ustedes para que a nivel de sus instituciones puedan generar un espacio de debate, de intercambio, ¿no? Y de toma de decisiones, obviamente. Gracias. Muchas gracias, Liliana. A continuación, con la ponencia Competencias Investigativas en la Formación de Ingenieros, nos acompaña el doctor Víctor Murray Herrera, director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. El doctor Murray es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es profesor, investigador y director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC y Research Associate Professor de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Obtuvo con honores los grados de Maestría en Ciencias y PhD en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Nuevo México en los años 2005 y 2008 respectivamente, en la especialidad de procesamiento de imágenes y videos digitales. Sus más recientes investigaciones son la creación de métodos y algoritmos en procesamiento de imágenes médicas para detectar enfermedades en la retina y en el desarrollo de hardware reconfigurable adaptativo para los laboratorios de investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ganador del Premio a la Innovación, auspiciado por la Corporación STC de la Universidad de Nuevo México en el año 2014. Esta es una breve sinopsis de la amplia experiencia del Dr. Moore. Adelante, Víctor. Gracias. Investigación para el desarrollo, todo empieza desde el pregrado. Ese es el título que apareció en el diario Gestión, en un artículo publicado por un alumno de pregrado que estaba recién empezando el tercer año de estudios en la carrera de electrónica. Es relacionado a lo que vamos a hablar hoy día y quería empezar con esto. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Quería empezar con esto porque es algo que estamos promoviendo mucho en la universidad, el hecho de cómo empezar con la investigación desde muy jóvenes. Este alumno, cuando escribió esto para el diario Gestión, estaba en el tercer año, como les comento, y este chico llegó a Gestión porque ya había logrado publicar artículos científicos internacionales, presentándolos en esa oportunidad en Chile, en medio de alumno de doctorado, y de nuevo era un chico de solo 18, 19 años. Quiero empezar continuar con esta pregunta. ¿Por qué tienes que esperar 5 años para hacer lo que más te gusta? Yo soy, como mencionaron, doctor en procesamiento de imágenes y videos digitales, y recién me especialicé en eso cuando me fui a hacer mi doctorado. Yo estudié en la Universidad Católica cuando la currícula era 5 años y medio, más 1 año de la tesis, 6 años y medio para ganarme el derecho de aprender a hacer procesamiento de imágenes. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir con esa estructura clásica de tienes que aprender A para guiar a B, C, para poder hacer algo que es solo para estudiantes de grad school? En esta foto aparecen 5 chicos que están ahorita en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Nuevo México no es nuevo, no es México, queda entre Texas y Arizona en el medio del desierto. Y estos chicos hay una característica bien interesante. 2 de ellos están en un programa que es llamado 4+1, por lo cual estos chicos están estudiando la maestría allá sin haber acabado el pregrado en Perú. Eso es debido a que han sido entrenados para investigación desde muy jóvenes, han acabado su 4º año y se han ido de frente a la maestría en un convenio que tenemos con ellos. Dentro de 1 año estos chicos van a ser másters de allá e ingenieros de UTEC. Los otros 3, están en intercambio, pero con una característica diferente a los clásicos intercambios. 2 de ellos están en laboratorios de investigación siendo chicos de pregrado. Están trabajando muy de cerca con ellos. Y el otro, que es de ingeniería mecánica, está haciendo problemas de un curso de diseño de autos de carrera allá, que es, la mayoría de ingenieros mecánicos quieren autos de carrera. Entonces, bueno, quería empezar con esto para dejarlo con la pregunta que ¿por qué tenemos que esperar tanto para hacer lo que nos gusta cuando estudiamos en pregrado? Ese es el título, Competencias Investigativas en la Formación de Ingenieros. Le pedí a Mónica, en verdad, que me ayude con el título, porque cuando me invitaron era porque hemos estado presentando esta metodología de investigar desde el pregrado en diferentes conferencias a nivel mundial, en verdad. Esta es la presentación más o menos. Está en inglés la presentación porque está basada en las últimas que hemos ido presentando en diferentes conferencias. Le he prometido que voy a pasar la versión en español, también no tuve tiempo para traducirlo. Disculpen por eso, he agregado nomás en algunas que tenía. Primero que nada, ¿por qué los estudiantes dejan de estudiar en la carrera de pregrado? Muchos de ellos es por un tema económico, otros porque cambian de programa. Ingeniería tiene uno de los números más altos de alumnos que dejan de estudiar la carrera. Y otros
cambian de carrera dentro de ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, la opción que tengan. En los casos como UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, nosotros si un chico quiere cambiarse a letras, no tiene opción, tiene que irse a la universidad porque solo tenemos ingeniería, con lo cual es un reto más grande. Razones para dejar la universidad o los programas, muchas veces son porque demasiada teoría, no hay problemas reales, tengo que esperar 4 años para hacer un proyecto relacionado a mi carrera, me están enseñando demasiadas matemáticas que me dicen que me va a servir algún día y sin embargo no ven la aplicación. Otro tema es, tú para que sepas más de este método, tienes que hacer una maestría o tienes que hacer un doctorado. Así que gánate tu derecho para hacer lo que te gusta. La nueva metodología en UTEC que estamos implementando desde hace unos años, UTEC es una universidad nueva, estamos así en el 5º año, es entrenar a los alumnos desde que ellos ingresan, en realidad, mediante proyectos obligatorios desde el primer semestre. Proyectos aterrizados a su nivel. A un chico de primer año no le vamos a pedir que haga un diseño avanzado de ingeniería electrónica, en mi caso. Es más que nada, solucionate este problema con las herramientas que tienes. Entonces, esa es la realidad de la introducción ahorita. Esta diapositiva, bueno, es la que siempre presentamos cuando salimos a las conferencias porque a nosotros nos llegan alumnos, a la mayoría de universidades, de todo el Perú. Y los niveles del colegio son muy variados. Muchos de ellos saben los temas de matemáticas, por ejemplo, pero no los comprenden. Se ha vuelto una cosa más memorística. Asegúrate este tema para que puedas ingresar a la universidad, más que entender el concepto de las matemáticas que pueden necesitar. Es muy variado. Entonces, con todos los chicos que llegan, tenemos que agarrar y trabajar para que lleguen a un nivel que queremos. Abajo de la lista son las publicaciones en las que se basa esta presentación. Hemos ido presentando estos métodos desde el Foro Mundial de Enseñanza e Ingeniería hace 2 años. El año pasado en una conferencia de Educación e Ingeniería en Japón, la cual es la continuación de los nuevos resultados que incluye esta presentación, se van a exponer ahora en diciembre en Malasia. Ahora, Foro Mundial de Ingeniería, de Educación e Ingeniería, Educación e Ingeniería en Japón, en Malasia. ¿Qué hace una universidad nueva, peruana, diciéndole a ellos cómo deberían hacer las cosas o cómo estamos haciendo las cosas? La razón es porque esto de investigación desde el pregrado, ¿verdad?, es como un tabú. Es el temor a enseñarles a los chicos que puedan hacer lo que más les gusta. Como le dije, la Universidad de Ingeniería y Tecnología es nueva. Recibimos a tener sus primeros egresados en la universidad. Es un video que salió, un comercial, lo de Planta Lámpara, para los que escucharon la publicidad. Es un proyecto de la universidad de... No se hizo research en la universidad. El research lleva años en otras universidades de cómo generar electricidad mediante lo que botan de energía extra las plantas a través de la tierra. Lo que se hizo acá fue darle la aplicación a un problema real que hay muchas zonas alejadas de Lima que no tienen luz, acceso a buena iluminación. Lo que ha hecho la universidad es aliarse con universidades grandes de afuera, pero no el típico colaboración que sirve para una foto y ponerla en la página web, sino las colaboraciones que estamos firmando son bien activas. El hecho de tener profesores y alumnos de ellos acá y que nosotros también vayan allá. Caso contrario, en verdad, no sirve mucho. Una cosa interesante también es el acceso a educación, que debería ser un derecho para todos, así sea universidad pública o privada, así que la universidad tiene un sistema de créditos que apoya mucho que los alumnos puedan estudiar, si que son capaces, deben poder estudiar de alguna forma. Entonces, bueno, ¿cómo hacer que los alumnos empiecen con esto de investigación tan jóvenes? Como le dije, desde el primer año hay proyectos para los alumnos que tienen que llevar sí o sí. En mi caso, por ejemplo, yo llevé proyecto electrónico 1 en el 9º ciclo, proyecto electrónico 2 en el 10º ciclo cuando estudié, por lo cual, como le dije, tuve que esperar 4 años para poder hacer un proyecto. En este caso, los alumnos hacen desde el primer año proyectos. La currícula mezcla lo de matemáticas, lo de gestión, humanidades, artes, idiomas y los cursos en ingeniería. Dentro de todos los alumnos que desarrollan proyectos del primer año, a los que más tienen las características o el deseo de hacer investigación, se les pone a prueba en el primer verano después del primer año.
¿Cómo se le pone a prueba? Se le invita al grupo de investigación diciéndole, mire, mi grupo de investigación yo trabajo con estas herramientas, ¿quisieras aprender algo de esto o qué quieres hacer? Básicamente, por ejemplo, si alguien viene y me dice, quiero aprender de desarrollo de aplicaciones móviles, yo, ok, dime qué quieres hacer, un juego, una aplicación, todo, yo te voy a dar la información para que tú leas y mientras vas buscando información por tu cuenta y yo te voy guiando, aprende y vuelve la otra semana y vamos a ver tus avances. Básicamente se vuelve un test al alumno a ver qué tanto puede aprender por su cuenta y nosotros guiándolos. Nada de ecuaciones en el primer año, a ecuaciones avanzadas, simplemente bloques, cosas que puedan encontrar de fácil acceso y todo eso en Internet. Luego, los chicos que más responden se quedan en el grupo para trabajar durante el semestre en un proyecto más avanzado. Hasta ahí, el verano nos sirve para que aprendan las herramientas necesarias para poder trabajar en investigación. Luego, se les manda a hacer un desarrollo. De nuevo, no es necesario para crear algo saber la teoría básica donde empezó. Por ejemplo, esta computadora, ¿desde dónde viene? La ley de Ohm, de corriente, voltaje, todo eso. De ahí alguien inventó todas las teorías de Internet, todas las teorías de las funciones y todas las cosas que pueden haber en ecuaciones atrás. Pero si alguien quiere hacer una computadora, no tiene que saber todo eso. Si alguien quiere hacer el equipo final, se compra su disco duro, su pantalla, su procesador y arma su computadora. Toda cosa tiene una etapa por donde empezar y la cosa es probar a estos chicos hasta dónde pueden llegar. Entonces, en vez de buscar la forma clásica, ir desde abajito, desde el punto mínimo del tema, para ir subiendo y que se ganen su derecho, no, desde el punto comienza desde arriba hacia abajo. Y entonces así los chicos van aprendiendo. Ahora, ¿cómo sabemos que su investigación o su desarrollo va de la mano con lo que queremos internacionalmente? Se les enseña a los chicos o se les pide que entreguen artículos científicos de lo que van progresando. Y se busca que vayan escribiendo según cada parte que van haciendo. Por ejemplo, la primera parte, que siempre es buscar la información, el background, el estado del arte, los chicos le leen, se les evalúa y todo, escribe sobre eso. Al final van a usar seguro media cara de toda esa información, pero escribe 3 hojas. Es mucho más fácil quitar información que agregar. Así, van avanzando en sus partes van escribiendo español, 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 estamos de nuevo al inicio, hasta que ahí al final, ok, escríbelo en inglés. Y por favor, no uses Google Translator, porque Google Translator te lo va a traducir literalmente, pero hay que promoverlos a que los chicos piensen en inglés y se les va corrigiendo y se les va corrigiendo. ¿Cómo sabemos que los chicos han hecho un buen trabajo? No lo decimos nosotros porque al final siempre hay cariño por los alumnos, ¿no? Se vuelven como, muy bien, hijito, estás haciéndolo bien. Esas conferencias, artículos se envían a conferencias internacionales que son revisados por diferentes personas, revisión ciega, no sabes quién te va a revisar, y son aceptados o no. Lo interesante de esto, como les digo, es de que chicos desde el segundo empezaron tercer año, están saliendo todos los años a presentar sus trabajos de investigación liderados por ellos en medio de alumnos de doctorado, maestría o profesores en una conferencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Hasta ahora hemos tenido bastantes alumnos que están teniendo estas habilidades de investigación. Recuerden que no todos tienen que ser investigadores. Si es que todos los alumnos fueran investigadores, al final tendríamos un montón de ecuaciones y papers y no tendríamos ningún producto nuevo. Hay personas que son más hábiles para el desarrollo, otras que son muy buenas para crear una startup, y otros que sí tienen eso de investigación y que comienzan a aprender de que quieren hacer quizás una maestría, un doctorado y todo eso. Estos chicos han estado saliendo y al principio teníamos una de las cuestionamientos de que quizás estamos trabajando con los alumnos sobresalientes nomás. Los alumnos sobresalientes que querían investigación son los primeros que han llegado a esto, pero los que no eran, digamos, tan rápidos como ellos, que se demoraron más en captar esto, igual están llegando después, pero cada vez tenemos más chicos saliendo al extranjero y todo. De nuevo, la idea es llevar al chico según lo que le gusta. Si no tenemos una clase o un grupo de cursos selectivos de lo que el chico quiere aprender lo del alumno, se le guía a través de estos proyectos. Los alumnos hacen proyectos todos los semestres. Una cosa que ocurre con estos chicos después de esto es que su capacidad cambia para entender. Por ejemplo,
las preguntas que ellos hacen en clase ya son diferentes, no son las clásicas de, profesor, no entendí, ¿podría repetir esa parte? Es más, ¿cómo relaciono esto con tal cosa? ¿Podría yo aplicar tal método en este tema? Comienzan a desarrollar otra cosa porque cuando hacen un artículo científico que va a ser evaluado en el extranjero, saben muy bien de que van a preguntarles bastante y les van a cuestionar bastante lo que han hecho. Entonces los chicos comienzan a pensar más, a ver diferentes opciones y todo. Si bien la mayoría de sus notas aumenta, porque bueno, están a otro ritmo, no hay que olvidar también de que son jóvenes. Hay chicos que avanzan muy bien y lo han abandonado un tiempo por la enamorada, por ejemplo. Pues no son chicos que están en la etapa universitaria, es parte de, y hay que trabajar con eso y siempre guiarlos. Y en lo de los proyectos se vuelven autodidactas. Las habilidades, las famosas soft skills, que no nos gusta llamarlas habilidades blandas porque en verdad son habilidades ya de profesión, se nota cuando ellos hablan. El hecho de entrenarlos para que haya una conferencia, que sepan responder, que sepan pararse, presentarse, hablar bien, presentar sus ideas, ya los pone en una ventaja competitiva respecto al resto. Nosotros en la universidad, en UTEC, tenemos un consejo consultivo por cada carrera que está formada por los CEOs de diferentes empresas relacionadas a las áreas. Por ejemplo, en electrónica, entre otros, está Siemens, está IBM, Movistar, Cisco, y ellos, la parte técnica de los cursos, es decir, por ejemplo, en electrónica, circuitos eléctricos, circuitos analógicos y todo eso que se enseña, ellos saben que lo vamos a entregar. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? A nosotros nos interesa más que los chicos sean buenos profesionales, que sepan pararse y defender su idea, que sepan leer. Y entonces, ¿qué ha ido pasando hasta ahora? Hasta ahora las empresas contratan a los mejores alumnos porque saben que si ha sido un buen alumno en su universidad, es una buena materia para entrenarlo 1 o 2 años y que el chico va a rendir de todas maneras en la empresa. Entonces, lo que buscan ahora es eso, ¿no? Que el chico ya tenga esas habilidades para poder trabajar de frente y buscar su desempeño y su propuesta de trabajo. Bueno, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Esta metodología, como les digo, ha sido presentada en diferentes conferencias internacionales de educación e ingeniería. Como resultado de esto, cada vez tenemos más alumnos publicando, todos los que tienen el bicho de investigación, lo están logrando. Una cosa muy interesante de esto es el hecho de tener ahorita, como les dije al inicio, 2 alumnos llevando una maestría de investigación en electrónica en Estados Unidos sin haber acabado la universidad. Esos chicos son los primeros en salir con esta metodología y van a venir más, como les digo, recién somos una universidad nueva. Dentro de las diferentes artículos que ha salido, en el 2014 un grupo de alumnos quedaron en 3er puesto de Latinoamérica en el concurso de papers, artículos científicos estudiantiles de la IEEE. Perú nunca había figurado en cosas de investigación en estudiantes en los primeros puestos, y eso ya se logró y, como repito, todavía somos una universidad nueva. Como trabajos actuales estamos aplicando esto cada vez a más personas y yo los invito a que lo sigan y lo practiquen ustedes también, porque como les digo, los alumnos entran a estudiar una carrera porque tienen un sueño de aprender algo. No es justo de que los chicos tengan que esperar 5 años, 4 años para dedicarse a lo que les gusta. Es decir, si a un chico le gusta trabajar desarrollando aplicaciones móviles, ingresa a informática, por ejemplo, denle la opción, hay herramientas ahora para aprenderlo muy básico quizás y que funcione. Y bueno, estamos cada vez colaborando con otras universidades para seguir mejorando esto, actualizando la currícula, pero como les digo, la currícula, los cursos, todo eso va a ir cambiando. Hay la acreditación, en el caso de ingeniería está lo de AIVET, pero las universidades tenemos un gran reto. ¿Cómo vamos a hacer para que los estudiantes vayan a la universidad cuando todo el material está en internet? Hay cursos completamente gratis de universidades gigantes, de Harvard, de MIT, en plataformas como edX y Coursera, que está todo ahí gratis, lo puedes llevar. Entonces, ¿cómo haces para que un alumno vaya a tu clase si tu clase quizás es más aburrida, si tu clase no tiene un valor agregado? ¿Cómo hace la universidad para poder dar ese valor o ese extra que no está en internet? La universidad pasa a ser una especie de mentoría a los alumnos, que es más o menos como llevar el grad school
a nivel pregrado ya, ayudando a los alumnos a que logren sus metas. Bueno, eso sería todo y bueno, al final creo que hay preguntas. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora invitamos al doctor Guillermo Casalino Carpio, director de la carrera de pregrado de Medicina de nuestra universidad, a presentar la ponencia Competencias en la formación médica. El doctor Casalino es médico cirujano, graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con especialidad en medicina interna, enfermedades infecciosas. Magíster en medicina en nuestra universidad, profesor de cursos de clínica médica en el Hospital Arzobispo Loaiza, miembro de la Comisión de Currículo de Medicina y actualmente se desempeña como director de la Escuela Profesional de Medicina. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches con todos. Un agradecimiento especial a los organizadores por la invitación. Vamos a intentar plantearles cómo se están viendo o manejando a nivel de nuestra facultad la currícula por competencias y cómo está enlazado esto con las tendencias actuales de la educación médica. ¿Cómo hace esto? Ok, gracias. Lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco de los desarrollos de las competencias de medicina. Vamos a también hacer una visión a futuro, con las competencias puestas a futuro, y vamos a introducirlos en lo que es uno de los temas calientes dentro de la programación de competencias, que es el enfoque por esta sigla, que todas me van a disculpar el inglés, Central Stable Professional Activities, las actividades profesionales de confianza, de que son capaces de ser confiables, que es el enfoque que se está poniendo ahora como la instrumentación de las competencias en medicina. Como decía Liliana, hay infinidad de definiciones de competencia, y yo pensé que de todas maneras les iba a tener que traer una para la presentación, y les traigo esta, que es una bastante usada a nivel de la educación médica, pues está referida a nuestra profesión, y porque si la analizan en detalle, resume y tiene muchos de los factores que hemos venido escuchando, ¿no? Conocimientos, habilidades, valores, todos hablamos de esto, ya que son observables, deben ser medidas, pueden ser medidas, y debemos de evaluarlas, ¿no? El concepto de competencias en educación médica es más o menos ya en su segunda década, tercera década, parte, y acá les pongo un artículo que nosotros consideramos, es considerado la persona gurú en educación médica, el profesor Harden, de la Universidad de Dundee en Escocia, ¿no? Él revoluciona el ámbito de educación médica con esta guía de la Asociación Médica de Educadores, de la Asociación de Educadores en Medicina, que donde habla como ir de las competencias a las metacompetencias, más allá de las competencias de nivel superior, y como la forma de especificar los resultados del aprendizaje. Entonces, y luego hay una de las imágenes que les quiero poner acá también, de 2002, de cómo estamos conceptualizando la competencia de nuestra profesión a nivel mundial, ¿no? Nosotros nos hemos permitido para nuestra comisión de currículo adaptar este trabajo, que es el trabajo clásico de las tres esferas de lo que es la competencia del médico, ¿no? En el nivel más central se encuentra lo que el médico puede hacer. Rodeado de esto se encuentra cómo realizamos los médicos nuestra práctica, y encima de todo esto, dándole direccionalidad, dándole coloración, está como el médico como profesional, ¿no? Yendo al centro, lo que el médico puede hacer,
cualquiera puede ponerse a discutir, a ver estas cosas, y se encuentran lo que son habilidades clínicas, tomar la presión, examinar, tomar una historia, etcétera, etcétera. El médico también tiene que investigar, el médico tiene que ser o investigador a nivel de publicaciones, como hemos escuchado antes, o investigador a nivel del diario de venir. El médico tiene que ser capaz de hacer o desempeñar procedimientos que son de exclusiva dominio de la profesión, tiene que manejar problemas. Los médicos sabemos y todos esperamos que tenemos que ser promotores de salud, tenemos que ser excelentes comunicadores y excelentes persuadores, de una capacidad de persuasión a personas para que a veces tomen remedios amargos los niños o o que nos permitan amputarle una extremidad en un caso extremo. Entonces, la habilidad de la comunicación es parte importantísima de lo que se reconoce como la competencia médica, y como todo persona en el siglo XXI tenemos que ser capaces de manejar la información. Ahora, ¿cómo hacemos esta práctica médica? Tenemos que hacerles lógico, con una base científica, tenemos que tener una base ética y aplicar algo que nos es muy peculiar, el juicio clínico. Poder tener esa capacidad de decidir qué cosa es lo mejor frente a una situación dada, cuál es el probable diagnóstico frente a una situación dada. Te voy a poner unas cuantas imágenes más adelante de nuestra competencia. Y decía, rodeando todo eso, dándole color, el médico tiene que saber ubicarse en el sistema de salud, es una parte importantísima de la competencia. No es lo mismo practicar la medicina en un ambiente rural, con pocos recursos, que practicar la medicina en un hospital de tercer nivel, donde existe la gran cantidad de recursos que podemos disponer. Todos estos elementos de competencia tienen que ser articulados en nuestra docencia. Esto también fue discutido y ha sido mencionado ya Tuning por acá, y crearon en este proyecto de afinar, de ecualizar las conferencias, que era la idea de hacerlas que podamos ser equiparables, una escuela de medicina con otra escuela de medicina, en lo que se llegó a salir como documento las competencias específicas de la medicina, no las genéricas. Llegaron a ser 83 competencias que las agruparon en las que les estoy presentando en la diapositiva, ¿no? Cosas muy particulares de la profesión, nuevamente comunicarse como algo importante, los procedimientos que son propios, identificar los actores y estos elementos que, si los ven ustedes, siguen siendo o están definidos a nivel un poco macro, un poco holístico. Y acá les pongo la forma como nos repetían cómo ejercer el juicio clínico y bueno, cómo aplicar lo que es conocido epistemológicamente como el principio de la parsimonia, ¿no? Si nosotros oímos galopar, definitivamente nos decían los profesores, piensen caballos, no en cebras, ¿no? Pero en medicina, yo creo que a todos ustedes les gustaría que su hijo, si su hijo tiene una enfermedad rara, también su médico, su pediatra, se la pueda diagnosticar. No solamente tenemos que reconocer las enfermedades o las patologías que son frecuentes, nosotros tenemos que reconocer a los caballos, sino que tenemos que ser capaces también de pensar, de saber que existen las cebras, de saber que existe lo raro, saber que existen esas enfermedades que ahora la Organización Mundial de la Salud les está pidiendo que le demos importancia, las enfermedades raras, las enfermedades que a veces no son del día a día, pero las sufre la población y tenemos que afrontarlas a ellas. Entonces,
este principio de la parsimonia tenemos que enseñar a los estudiantes, tienen que saberlos aplicar, saber que existe, saber que va a pasar, que el 80% de su consulta van a ser cosas sencillas, raras, pero que va a existir un 0.2% de cosas muy raras en las cuales tienen que pensar y que tienen que poder saber derivar o llevar a especialistas, ¿no? Entonces, les estoy planteando la doble decisión que tiene que tener, o que tenemos que lograr que haga uno de nuestros estudiantes. Quisiera ahora cambiar también y tomar un poco otro punto. Les estoy planteando lo que necesitaríamos agregar a esas competencias a un médico al 2028. ¿Por qué el 2028? Porque aquellos jóvenes que ingresan a la universidad el próximo año, 2017, van a tener que estar, en el caso de la carrera de medicina, 7 años en el pregrado, van a tener que tener en nuestro país 1 año de servicio urbano marginal, de SERUMS, y luego van a tener que tener unos 3 años de especialidad. Entonces, estos jóvenes recién son productivos, son profesionales, con capacidad de desempeñarse, de ejercer completamente sus saberes en el 2028. ¿Y qué es lo que las condiciones de currículum, qué competencias tenemos que darles o brindarles ahora? La primera, saber qué saben y qué cosa no conocen. Eso está muy planteado, está muy reconocido. Esta diapositiva se las he adaptado de una publicación reciente del Medical Teacher, que habla de qué es lo que cómo tenemos que educar a los médicos en la época de la información ubicua, ¿no? en la época de esta nube de conocimiento que nos rodea. Entonces, esta primera, la llaman competencia, otros discutiríamos que puede ser habilidad, pero esa primera cosa que tienen que tener claramente nuestros graduados al 2028 es el reconocimiento de sus límites. Luego tenemos que tener la habilidad para formular buenas preguntas y sopesar y evaluar la evidencia que van a encontrar que está ubicua por todo lugar. Esto también es transferible, yo creo, a cualquier otra profesión, ¿no? Ahora, ¿cuál es esta habilidad de reconocer lo que el médico o la persona sabe o no sabe y cómo compararlo con lo que está sucediendo? En la diapositiva tenemos arriba el eje de lo que el médico, cómo está ante una situación, cómo está realmente la persona, cómo está el médico. Hay 2 posibilidades, puede estar acertado, puede estar equivocado, y en la vertical tenemos qué es lo que cree o valora el médico y cómo está su raciocinio y su conocimiento. Si las dos dimensiones de la matriz coinciden en acertado, estamos en una situación perfecta. Si las dos coinciden en que es equivocado, estamos también en una buena situación. Si las dos coinciden, el médico está acertado, pero cree que está equivocado, bueno, la situación es mala, el médico no se conoce, pero es seguro, ese médico no va a matar a nadie. Pero si el médico cree que está acertado y en realidad está equivocado, esta es la situación más peligrosa de todas. Esta es la situación que tenemos que evitar. Esta es la situación que tiene que desarrollarse capacidades de que el médico o el profesional pueda reconocer rápidamente que se encuentra en esto, porque eso lo llevaría a tomar decisiones y lo tomaría a buscar mayor información. Hemos dicho que esta matriz es para la sociedad del conocimiento, hemos dicho que con esto el médico pudiera buscar información con su Smart Cell, con su Smart Phone o con cualquier otro aparato dentro de él. Dicen que para el 2028, en realidad para el 2020 en el artículo,
la cantidad de información médica que se va a disponer y la forma de accederlo va a ser tan rápida que los pacientes nos van a hacer gran competencia a los médicos en toma de decisiones de salud o en la búsqueda de información. El hecho es por eso es que nosotros tenemos que ser más capaces de formular buenas preguntas y de buscar en esta nube de conocimientos mejor información y poder esta información contextualizarla, crear una situación donde no nos confunda la información, no nos confunda el exceso de información, y a estas cosas, ya lo hemos escuchado un poco, podemos acceder mediante la forma de dar exámenes con acceso a web, ¿no? No hay ninguna razón por la cual no permitirle en la sociedad del conocimiento, como va a ser la práctica rutinaria de los médicos, de dar un examen con su smartphone, donde pueden ir a buscar la información. La cosa es comenzar a plantear situaciones que exijan solución. Y la tercera habilidad es tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. En medicina hay un dicho muy popular: el único que conoce con certeza el diagnóstico del paciente es el patólogo que le está haciendo la necropsia. Pero nosotros no tratamos de evitar llegar a esos extremos de situación, y debemos tomar decisiones cuando no tenemos muchas veces toda la información o toda la certeza posible, ¿no? Tenemos que saber también ahora tomar decisiones compartidas. Ya la época de la medicina paternalista ha sido superada. Ahora el paciente tiene el derecho a estar informado y participar en la toma de su decisión de salud, y tenemos que ser capaces de evaluar la literatura que existe lo mejor posible. Existe, hoy día justo encontraba en la mañana una escuela o una medicina, le llaman la medicina universal, que es una de las paramedicinas, que es una de las, ni siquiera medicinas alternativas, sino una de las escuelas que surgen alrededor de la capacidad o del gusto de curar, de sanar, pero que está carente de toda base científica, que está carente de investigación, que está carente de demostración, simplemente se basa en opinión y en resultados no muy reproducibles, ¿no? Entonces, la capacidad de evaluar, sopesar evidencia y tomar decisiones en incertidumbre es vital, y va a ser una de las competencias más importantes en nuestro graduado del 2028. Como otro punto, les traía lo que estamos usando más como instrumentalización del enfoque de competencias a nivel de educación médica, a nivel mundial. Esta es la carátula de uno de los libros importantes que tratan de esta forma de desarrollar currículos, ¿no? Esta es reconocida por la Asociación Americana de Colegios y Escuelas de Medicina, ¿no? Habla de lo que son las actividades, las EPAs, las actividades profesionales dignas de confianza, dignas de confianza. Y sobre todo la sitúa para mí, en particular importancia en el nivel de entrada a residencia. O sea que en el punto donde se está haciendo el corte del pregrado con la especialización. Esto es una tendencia, decía, mundial ahora, y no está negando, ni está superando, ni está compitiendo con el enfoque de competencia. Ahí les estoy presentando lo que es la definición de estas cepas. Te decía, conviven, instrumentalizan a nivel de medicina la competencia, y creo que en otras actividades se puede o se está también tratando de llegar a este punto de descender un poco a un nivel más entendible lo que es competencia, ¿no? Los médicos tenemos en nuestro acervo de formación tratar de ser muy prácticos, tratar de usamos, por decir, los
conocimientos de las ciencias, todas las ciencias biológicas, la bioquímica, etcétera, etcétera, para aplicar al paciente. Usamos las ciencias sociales para aplicar al paciente. Usamos la pedagogía para enseñarnos entre nosotros, y también aplicamos algunas cosas al paciente. Entonces, nosotros tendremos que hablarnos en un sentido como estas cepas, que nos son más entendibles, más fácilmente visualizables. Dentro de estas cepas también existe y se plantea lo que son marcadores de desempeño, hitos le llaman en los proyectos. Y aquí tenemos cómo poder entender o ver estos son dominios de competencia, estas son competencias, y estos son los hitos o marcadores. Una EPA, una actividad profesional digna de confianza, puede englobar o puede representar varias competencias de las que definimos en el momento que los especialistas en currículum comenzamos a hacer los currículos de nuestras carreras. Y dentro de estas competencias existen varios hitos, varios marcadores que nos hablan de un nivel de alguien que todavía no es digno de confianza, no es capaz de ejercer independientemente, o ya nos hablan o nos plantean niveles de detalle donde alguien es digno de confianza, es alguien al cual ya no se le va a exigir que demuestre la competencia, ¿no? Aquí les planteo un poco qué ventaja tiene el hablar o cada una de estas formas de verlos, ¿no? Las cepas son fácilmente entendibles, inclusive para el público. Son el día a día del trabajo. Nos sitúan en un contexto, en la medicina real, hacen a la evolución que sea mucho más práctica, mucho más visible, mientras que las competencias nos sirven a los programadores curriculares. Hay una amplia experiencia en diseño de currículos por competencia. Es obvio que las competencias definen al buen profesional. Hay evaluación clara de los dominios y han sido usadas durante mucho tiempo. Pero cada una también, como todo en la vida, tienen desventajas. Las competencias, cuando las vemos formuladas, muchas veces son abstractas. No podemos observarlas usualmente, o no es la forma como las observamos en los aprendices. En los aprendices observamos cosas mucho más concretas, mucho más realizadas o realizables, como son las cepas. Estas cepas, el asunto es que son relativamente recientes, están diseñadas para marcar momentos de transición, de especialización o entrar a la práctica. Acá les planteo cómo podemos, o cómo se agrupan las cepas, cuál es mi trabajo de pregrado. Esta sería mi conjunto de EPAs. Hay EPAs que son las generales para cualquier médico, pero en pregrado estamos obligados a asegurar las mínimas, las que van a ser confiables al entrar a la residencia, y hay EPAs en general para lo que son todas la profesión, ¿no? Aparte, en las escuelas de medicina tenemos otra serie de expectativas, ¿no? Dentro de las expectativas pueden estar, por decirlo, como escuchábamos minutos antes, nuestra escuela de medicina también se enorgullece de tener investigación como una de las partes importantes del perfil, ¿no? Pero en cuanto a la actividad clínica, nosotros estamos ahora centrándonos en EPAs. En estas últimas diapositivas les voy a dar la relación de todas las actividades profesionales que constituyen
realizar una anamnesis. Anamnesis es la toma de una historia clínica, un examen físico, dar un diagnóstico, interpretar pruebas comunes de diagnóstico, de aterrizaje, formular y dar órdenes y prescripciones. Es cosas del día a día del médico. Documentar, escribir una consulta en la historia de un paciente, presentar verbalmente un caso clínico, es una EPA, buscar evidencia, es otra época, dar información de un médico a otro médico, comunicarnos, trabajar en un equipo, reconocer a aquel paciente que es de urgencia, es algo importante y vital para un médico, obtener consentimientos. Son todas las cosas que debemos de lograr y que, como ven, reúnen competencias de diversos dominios, realizar los procedimientos y una EPA muy importante que estamos ahora obligados a impartir a nuestros estudiantes, futuros médicos, es identificar fallas en los sistemas de salud y contribuir a una cultura de seguridad, ¿no? Sabe que a nivel de medicina mundial se ha provocado una gran controversia al decir que que la tercera causa de muerte en Estados Unidos son errores médicos. Entonces, este hecho planteado en esa forma, para algunos un poco exagerada, es algo que hay que contribuir a controlar en la formación. Y esta creo que era toda la presentación que le traía. Quedamos a disposición. Bien, entonces vamos a dar inicio a las preguntas. Damos la palabra a la magistra Liliana Muñoz, que ha tenido una suerte de numerosas preguntas. Bueno, agradezco las preguntas, que pueden ser por dos razones. Una, porque han quedado con muchas expectativas a partir de lo que se ha dicho, u otra es porque no he sido muy clara. Prefiero pensar que es la primera, ¿no? En realidad, por el tiempo no me va a dar suficiente tiempo para poderle responder, pero me comprometo a contestarlo y luego socializarlo a través, coordinando con Claudia para ver cómo les podemos hacer llegar. He escogido unas 3 para poderles dar, que veo que hay varias sobre el tema de la metodología, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, o partíamos de una definición de lo que es una competencia, lo que es la inteligencia, ¿no? Entonces tenemos que ir identificando qué metodologías podrían entonces ayudar para poder potenciar al máximo estas dimensiones de manera integral en los estudiantes, ¿no? Y entonces hay metodologías como el aprendizaje basado en problemas, el método de casos que les iba diciendo, y el método de proyectos, ¿no? Que van a ayudar no solamente a que aprendan a resolver problemas del contexto inmediato, sino además también que les va a ayudar a prepararse para resolver problemas emergentes, que lo iba explicando también Guillermo, ¿no? Y entonces tenemos que ir mirando ese tipo de metodologías para poder pasar de la lección magistral a metodologías entonces que sean más participativas, que los lleven a involucrarse a los estudiantes. Probablemente hayan otras metodologías, entonces es cuestión de ir identificando cuál podría adaptarse mejor a lo que queremos. Algo que quiero hacer énfasis en esta participación que tengo es que toda acción didáctica, pedagógica, curricular tiene un propósito, y en función de ese propósito es que actuamos de manera institucional y de manera individual. Entonces es importante identificar cuál es el propósito de la formación, y en base a eso entonces poder ir planificando y viendo qué es lo más oportuno. En relación a la evaluación por competencias, entonces hay que empezar a revisar algunos enfoques en relación a este tipo de evaluación, ¿no? Tenemos que ir mirando y diciendo, si van a trabajar sobre problemas, tengo que evaluarlo también en ese contexto. Entonces, en la evaluación por competencias podemos evaluarlos en contextos simulados,
o en contextos reales. Y tengo que ir identificando entonces qué desempeños se pueden evaluar en estos contextos simulados y qué otros desempeños sí necesito mirarlo. Estar presente y poder entonces dar fe o constancia de que los estudiantes van logrando. No es tan sencillo, porque tendríamos que ver también qué cosa nos orienta a la evaluación alternativa. En la evaluación alternativa como enfoque, lo que se señala es que para poder decir, certificar o emitir un juicio con respecto hacia el alumno, en qué nivel se encuentra su competencia, entonces tengo que observarlo en diferentes contextos y levantar o recoger información con diversos instrumentos también. Entonces, en realidad se complejiza, ¿no? Por eso es que se crean los portafolios, la solución de situaciones problemáticas y una serie entonces de estrategias que van a permitir llevar a cabo ese tipo de evaluación. En cuanto al diseño de currículo, podemos revisar orientaciones que da Miguel Ángel Zabalza, que es bastante sencillo, que parte desde la revisión de la documentación tanto nacional, internacional, los parámetros, las exigencias, los estándares, y luego a partir de eso entonces empezar a diseñar el perfil, ¿no? El perfil de ingreso, el perfil de egreso, ver el plan de estudios. El plan de estudios en un enfoque por competencias debería estar organizado por, algunos autores hablan de nodos problematizadores, ¿no? Y que se señala y se dice, ¿no? Si tú quieres diseñar un currículo, piensa en 4 o 5 problemas que se debe solucionar desde esa profesión, que son, que los podemos ver, pero que además también nos estamos proyectando de que, lo que yo les decía, ¿no? Esos problemas emergentes. Y en función a eso, arma tu currículo. Y nos vamos a dar cuenta entonces que no necesitamos 30, 35 asignaturas, 40 asignaturas, no, sino que se van a ir integrando, ¿no? Porque ahora, por eso es que se habla de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad. Este tipo de enfoque nos va a llevar entonces a trabajar de esa manera. Le damos la palabra al ingeniero Víctor Murray. Gracias. Me están intentando agrupar las preguntas. Y bueno, quisiera empezar con lo de los proyectos, que hay unas preguntas relacionadas a eso. Los proyectos en la universidad se desarrollan, como les mencioné, todos los semestres. Esos proyectos buscan ser multidisciplinarios. No llegamos a trans porque todavía somos una universidad de ingeniería, así que no podemos todavía mezclar no hemos podido mezclar con alumnos que vengan de letras, de derecho, sociología, más que nada son de las diferentes disciplinas de ingeniería. Se dan todos los semestres y un alumno, por ejemplo, de electrónica, puede llevar un proyecto de química, uno de química puede llevar uno de mecánica. Es decir, los alumnos tienen la opción de meterse a los proyectos que más les gusten. ¿Cómo se eligen los proyectos? Hay una convocatoria que sale un mes antes de iniciar el semestre para que los alumnos, profesores y personal de UTEC presenten sus propuestas de proyectos. Esas propuestas son evaluadas y se aprueban y sale una lista donde se pone todos los proyectos disponibles para un semestre. Tenemos proyectos relacionados a desarrollo e investigación. ¿Cómo lo manejamos eso? Relacionado al tema de, si es investigación, la mejor prueba para ver si lo estás haciendo bien o no al final va a ser que lo envíes a una conferencia y que otras personas digan si está bien o no. Si es algo de desarrollo, se ve mucho con las empresas para ver si puede ser una solución real a un problema que tengan actualmente, o si es que busca algo de patentes. Nosotros también promovemos esa parte de desarrollo de que si es algo nuevo, debería poder ser patentable, utilizable. Al inicio es una gran experiencia porque muchas de las propuestas de los chicos a veces proponen cuando inician cosas que ya las venden en Amazon. Entonces es porque no tienen la habilidad todavía de buscar si inventaron su invento, por así decirlo, ¿no? Todo eso se aprende. Sobre la relación de redacción de los papers, todo eso, hay talleres en la universidad, bueno, específicamente así conocimos a Mónica,
para iniciar con los alumnos. Hay un curso de, por ejemplo, ahora Introducción a la Ingeniería, donde los chicos aprenden a escribir primero un artículo, un paper sobre un tema. Un paper no tiene que ser necesariamente sobre algo de artículo científico. Uno puede escribir, la metodología de un paper se aprende escribiendo sobre cualquier tema. Lo importante de un artículo es saber de que no debe mezclar uno, por ejemplo, los resultados en la metodología, hablar de las conclusiones en la parte de resultados. Toda esa estructura los chicos van aprendiendo y es el inicio. Pero de ahí, como les mencionaba, la mentoría personalizada es lo que más funciona. Cuando nos hemos ido a Grad School a los doctorados, la primera vez que uno escribe un artículo afuera, te devuelven tu hoja completamente roja, todo tachado. Escríbelo todo de nuevo que no entendí nada, está mal hecho. La segunda vez seguro va a ser igual, la tercera, y no es una cuestión de que te estén tratando mal ni que es una cuestión de ego, sino es simplemente tienes que aprender a escribir. Entonces, eso los chicos, se lo mencionamos a los alumnos y ellos lo van aprendiendo, porque una de las cosas que va a ocurrir es, si quieres enseñar a escribir esos artículos, estos reportes, tienes que estar en constante práctica de escribirlos, tienes que tener la experiencia. Es difícil enseñar de algo de que no dominas, ¿no? Bueno, no sé si rápidamente sobre nosotras, sobre los intercambios con las universidades. Intercambios, la clásica, los créditos se pagan en UTEC y los chicos se van a la otra universidad. Por eso las universidades en el extranjero ahora están exigiendo que los intercambios sean de ida y vuelta. Que si bien, por ejemplo, si van 5 chicos de UTEC allá, eso quiere decir que tenemos que recibir 5 chicos de allá acá y tenemos que promover eso. Si que no hacemos nada para promoverlo, pueden cortar el convenio. En el caso de los que están en la maestría, ese caso es diferente, porque ellos están de frente en Grad School y están estudiando allá con el costo de una maestría de allá. Pero ¿qué ha pasado? Como estos chicos han sido entrenados para investigación y tienen los artículos científicos indexados y todo eso, al momento que han postulado ha sido como que, wow, están todavía en pregrado, ¿verdad? Y han tenido una ventaja sobre otros postulantes y los dos que están ahorita están becados. La beca les incluye el assistantship. En Estados Unidos, scholarship casi no existe. Scholarship es que te dan la beca y no le mandas reporte a nadie, simplemente te dedicas a estudiar. Lo otro es el assistantship, que es a cambio de un trabajo te pagan tus estudios y te dan un sueldo para sobrevivir. Los dos chicos están así con esas opciones, pero es por el entrenamiento que han tenido. Cuando postulan pueden coger esas becas. Y bueno, sobre cómo manejar toda la información y todo, una de las cosas que está funcionando mucho es lo de clase invertida. Mandar a los alumnos a que ellos hagan algunas de las clases y que de ellos depende el examen también, pues, ¿no? Porque si lo enseñan mal a sus compañeros, hay culpables de que lo enseñaron mal, ¿no? Eso funciona bastante. Se promueve mucho que, por ejemplo, una cosa que estamos haciendo en electrónica hace 2 años es que los exámenes no solo ya son con libro abierto, sino son con laptop, con cualquier material. Eso es un reto para el profesor, porque el profesor ya no puede preguntar la típica pregunta que está en el solucionario del libro que se lo bajan de un torrent los alumnos, sino las preguntas ya pasan por cómo plantear la solución y resolverlo, porque tienen acceso a internet, van con su laptop y cualquier información, no hay que taparse los ojos, ¿no? Cualquier proyecto de ingeniería, uno empieza conversando con colegas y buscando en internet qué se ha hecho. La educación tiene que orientar ahí y eso nos ayuda mucho a evitar la memorización de la ecuación y más aprender el concepto para modelar un problema o tratar la solución. Muchas gracias, doctor Casarín. Muchas gracias. Tengo algunas preguntas que las he agrupado, intentar responderlas de una sola. Dicen, para el médico, ¿qué modelo aplica en el currículo? ¿Es por asignaturas o por módulos? Yo diría estamos en una especie de Frankenstein migrando, tratando de mover lo que es, bueno, el cementerio, hay que moverlo para hacer una reforma curricular. Estamos cambiando de un currículo de asignaturas y de un modelo estrictamente compartimentalizado, flexeriano, donde hay preclínicas y clínicas, a un modelo más integrado. En todo eso se está, hay experiencias de currículos por competencias
son adecuadas en el campo de la salud. Estoy respondiendo a la segunda pregunta, bastante buenas, y se visualiza como que este es a donde hay que llegar de todas maneras. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de implementar verdaderos currículos por competencias en educación médica? Depende de quienes estamos hablando. De esta parte del charco, de esta parte del mundo, estamos, yo diría, en todas las escuelas de medicina peruanas o latinoamericanas en camino a, en proyecto de. La tradición es muy fuerte. Me preguntan también, y eso en parte ha sido respondido ya por Viviana, ¿cómo evaluar sus competencias, cómo evaluar las competencias en los estudios de estudiantes de medicina? Nosotros también tenemos lo que se ha dado a llamar una caja de herramientas de la evaluación, con herramientas que son de nombres graciosos y que son de bastante peculiaridad para la medicina, ¿no? Ustedes también han escuchado lo que es el ECOE, el examen clínico objetivo estructurado, la prueba con pacientes simulados, que permite evaluar muy bien habilidades, que permite evaluar muy bien algunas aptitudes, que permite evaluar inclusive procedimientos, ya no con pacientes simulados, sino en maquetas, en ambientes de simulación. También tenemos, le decía el nombre gracioso, pruebas como lo que ha sido el salto triple, una prueba que así se llama, así le pusieron los nombres. La idea, la concepción es una prueba que se repite primero sin libro o sin el acceso a información, recordando lo que uno tiene, y luego que permite que se siga haciendo la segunda parte de la prueba ya con acceso a la información. Existen toda una, como suscribo plenamente lo dicho, para evaluar competencias no se puede confiar en una sola prueba, no se puede tener la imagen completa si es que no se utiliza una gama grande de herramientas o instrumentos de evaluación, ¿no? Relacionado a esto, me preguntan también acerca de los exámenes nacionales de medicina. Parece que también el auditorio está informado que existe este esfuerzo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina en poner una prueba de conocimientos única a nivel nacional. Es una de las pocas carreras que tiene eso en la medicina, se llama el ENAM. Se evalúa solo conocimientos, es cierto. Ese fue el inicio. Hay la intención de comenzar a usar otro tipo de herramientas, concretamente el ECOE, pacientes simulados, pero todavía se está en desarrollo y en implementación. Actualmente hay una prueba escrita de conocimientos, más que nada de aplicación de conocimientos, se le pone casos clínicos o simulados, se le ponen pequeñas viñetas clínicas que el estudiante tiene que darnos un diagnóstico o tiene que escoger, sugerir una alternativa terapéutica o explicar cuál puede haber sido el mecanismo que se encuentre alterado, ¿no? Me piden también, y agradezco la pregunta, si creemos que algún día habrá un currículo único para el estudiante de medicina peruana. Esto va a ser difícil. Debe haber y está buscándose, y creo que hay avances importantes en que haya un currículo nuclear, un core currículum que sea único para médicos peruanos, bastante similar al core currículum de médicos de cualquier parte del mundo, pero cada facultad de medicina tiene su propio sello, su propia peculiaridad en formar. En algunos le damos algo de investigación o énfasis en investigación, en otros pueden darle énfasis en la prevención en primaria, entonces debe haber, creo que es lo que está habiendo, un core y peculiaridades de cada una de las facultades. Un core permitiría que haya la movilidad fácil, y ahora es un grave problema. ¿Ok? Muchas gracias. Agradecemos a todos por su participación a través de las preguntas. Y efectivamente esta noche empezamos diciendo que tenemos que cambiar de lógica.
de una lógica del contenido a una lógica de la acción, y es lo que efectivamente ha conseguido nuestros tres ponentes. Ya nos ha manifestado que el currículo de formación debe partir de los problemas de la profesión. Efectivamente, estos problemas de la profesión son los que nos permiten activar saberes previos, nos permiten desarrollar actitudes, nos permiten desarrollar destrezas y efectivamente adquirir competencias o mejorar las competencias. El doctor Murray nos ha manifestado que desarrollan habilidades de investigación o competencias de investigación a partir de problemas, a partir de las necesidades de los chicos de saber, reconocer, de investigar, de experimentar. En medicina sucede lo mismo, es decir, que la base, ¿no?, o sobre lo que se sustenta un currículo por competencias es efectivamente identificar los problemas de la profesión y que sean estos los elementos motivadores para desarrollar las competencias. Queremos agradecer a nuestros tres ponentes quienes han tenido a bien compartir esta noche con nosotros y además queremos agradecer esta participación.